Así es como los principales indicadores económicos de las economías avanzadas se encuentran en estos momentos ante una posible recesión que pueda venir en los próximos meses. Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy, como hemos dicho, vamos a ver los principales indicadores económicos, cómo se están encontrando en estos momentos en las economías desarrolladas y avanzadas. Vamos a fijarnos sobre todo pues, en la economía de Estados Unidos y en la economía de Europa. Nos vamos a fijar un poquito en la zona euro, por cómo está influenciando pues, este conflicto bélico en estos momentos, no solamente en el entorno de Europa, sino también a las propias bolsas de Wall Street, que como ya sabemos pues, han tenido unas caídas bastante importantes desde que comenzó este año 2022. Y es que algo que hay bastante en común durante todas las crisis económicas que hayamos podido ver durante la historia es que normalmente siempre hemos tenido una ralentización económica durante los trimestres previos a al propio estallido de la crisis económica, de la recesión. Y es que esto es algo que ya vimos durante el año 2019 en el caso, por ejemplo, de Europa. Antes de que toda esta crisis sanitaria estallase en el año 2020, durante el año 2019 los tambores de recesión ya estaban empezando a sonar, ya que estábamos viendo países como, por ejemplo, Alemania o Italia, que estaban empezando a tener los primeros trimestres en negativo durante ese mismo año. De hecho, se estaba estimando que durante el año 2020, si no hubiese sido por esa crisis sanitaria, lo más seguro es que hubiese habido algún tipo de recesión económica, aunque no hubiese sido de un gran calibre. Por lo tanto, esto es algo que, aunque pasemos la vista hacia atrás, podemos ver que en otras crisis ha ocurrido exactamente lo mismo. Y es que en el momento que nosotros vemos cuando ese PIB trimestral se empieza a desinflar y estamos viendo cómo algunos trimestres empiezan a ser negativos, otros positivos, significa que la recesión está servida y que será lo más seguro durante los próximos 12 o 18 meses. En la actualidad, aparte de conocer esta ralentización económica que ya hemos vivido, por ejemplo, en Estados Unidos durante el primer trimestre, que como conocéis ha sido negativo, de crecimiento negativo, y que ahora mismo en el segundo trimestre, lo veremos a finales de julio, el dato que nos reportan, podría entrar oficialmente en recesión, otro de los indicadores clave que nosotros podemos ver antes de que esa crisis económica llegue es, por ejemplo, el índice de producción industrial, el PMI industrial. Esto básicamente lo que nos indica es cómo está creciendo la producción de la industria, en general de todas las industrias del país y a qué ritmo están creciendo. Aquí lo que vamos a ver es una puntuación que si está por encima de los 50 puntos básicos significa que estamos creciendo con respecto a una semana anterior o un mes anterior. Normalmente se suele ver mensualmente. Sin embargo, cuando nosotros estamos por debajo de los 50 puntos básicos, significa que estamos destruyendo esa oferta o esa producción, digamos, industrial. Este es el caso que también estamos viendo una gran ralentización, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hemos pasado, tengo aquí el dato, de unos 57 puntos básicos de media a principios de este mismo 2022, es decir, en enero, febrero, esas semanas, a la actualidad estar ya en los 52 puntos básicos. Esto quiere decir que estamos ya prácticamente con un ritmo de crecimiento prácticamente nulo, porque por debajo de los 50, como decía, es ya la destrucción de esa producción. Y sin embargo, en la zona euro lo podemos ver que ese decrecimiento, esa ralentización se hace aún mayor, pasando de casi los 60 puntos básicos que se encontraba pues, en diciembre del 2021, principios de 2022, a también 52 puntos básicos en la actualidad. Podemos ver que ese decrecimiento ha sido más acentuado en Europa, en parte evidentemente por las consecuencias que tiene el conflicto bélico que sucede en todos estos momentos. Otro indicador bastante fiable, pero que no siempre podemos fijarnos en él porque no siempre se cumple, es que las bolsas mundiales ya nos están anticipando algo malo en la economía. Podemos ver que desde que ha comenzado este 2022, vayamos al continente que vayamos y prácticamente en cualquier país, vamos a ver que las bolsas han caído pues, de media entre un 15 y un 30%. Y es que los principales índices, tanto de Estados Unidos como de Europa, como de China, Japón, etcétera, se están dejando anualmente, pues como decíamos, esa media. Y esto solamente ocurre cuando o bien tenemos noticias bastante malas, como la macroeconomía está en esos momentos debido a la política monetaria de los bancos centrales, que ahora veremos más adelante y que ya conocéis todos, o bien porque durante los próximos meses se está estimando que pueda haber una crisis económica y necesitamos comprimir los múltiplos de las acciones que están cotizando en todos esos índices.
Y otro de los indicadores a tener bastante en cuenta es el nivel del empleo en estos momentos y la tasa de desempleo que tenemos tanto en Estados Unidos como en Europa. Si nos fijamos, por ejemplo, en Estados Unidos, podemos ver que se ha reducido mucho con respecto a la crisis sanitaria, incluso a lo que teníamos previamente. Actualmente el desempleo ronda el 3,5-3,6%. Esto quiere decir que Estados Unidos se encuentra en un momento de pleno empleo y ha sabido fortalecer de una manera bastante fuerte con una salida bastante limpia, digamos, de la crisis del año 2020. En el caso de Europa, podemos ver que, como siempre, el desempleo es superior, pero que también ha sabido responder de una manera bastante positiva y que, por lo general, todos los países de la zona euro se encuentran por debajo de los niveles de desempleo que estaban en el año 2019. También hay que tener en cuenta que hay muchos países, como los del sur de Europa, como puede ser Portugal, España, Italia o Grecia, que sus niveles de desempleo suelen ser siempre más altos. Pero aún así podemos ver que esa salida de la propia crisis ha sido limpia también y podemos ver que se encuentran en una situación bastante mejor. Cuando todo esto empieza a juntarse con el resto de los indicadores y vemos que hay un modelo de pleno empleo, como por ejemplo en Estados Unidos, quiere decir que los bancos centrales y por lo general la economía tienen más margen de maniobra. Y significa también que podemos añadir menos poder de obra, digamos, de personal a la fuerza laboral de un propio país. Esto quiere decir que se incrementa la ralentización de la economía y que se incrementen también las posibilidades de que llegue una recesión durante los próximos 12 meses. Además, para todas aquellas personas que no viváis en Estados Unidos, pero que sí, por ejemplo, hagáis inversiones en Estados Unidos, habréis notado que el dólar, por ejemplo, está muy fuerte en estos momentos. Esto se debe, pues, principalmente a la política monetaria de la Fed, de cómo está actuando y cómo esos tipos de interés están subiendo. Y podemos ver, por ejemplo, ayer mismo teníamos la noticia de que el dólar en el cambio con el euro está ahora mismo en máximos para el dólar y mínimos, evidentemente, para el euro de los últimos 20 años. No veíamos este cambio desde el año 2002, desde diciembre de 2002, y estamos prácticamente en la paridad. Quiere decir que ahora mismo el euro y el dólar se están acercando a prácticamente 1,1. Un euro ahora mismo sería 1,02 dólares. Esto es algo en parte positivo para la economía estadounidense, pero bastante negativo para Europa y que además se puede transmitir a todas las empresas que vemos cotizando en Wall Street, porque por lo general esas grandes empresas que además tienen mercados internacionales y dependiendo de otras divisas, lo que van a hacer es que cuando hagan ese tipo de cambio a su moneda local, es decir, al dólar, van a salir perdiendo, porque la moneda, el tipo de cambio, está muy fuerte para ellos y quiere decir que todo lo que ganen en otros países lo perderán con ese tipo de cambio más flojo. Algo también de vital importancia y que nos aumenta el tener más margen de maniobra o que evidentemente pueda sufrir más un país en una posible crisis financiera o económica es los niveles de deuda pública y el déficit presupuestario que tengan dichos países. Actualmente, el tener una deuda pública bastante elevada en los países desarrollados como en Estados Unidos, la Unión Europea, etc., es algo muy común. Y de hecho podemos ver pues, a propios países como Estados Unidos, prácticamente la mitad de los países de la Unión Europea, sobre todo contando con los de la zona sur de Europa, por encima de ese 100% de la deuda pública y con un déficit presupuestario que venimos actualmente del año 2020 que normalmente ha estado por debajo del 2%, 3%, pero que en estos momentos se ha disparado debido a esa crisis al 5 o 6% dependiendo ya del país. Esto evidentemente lo que nos hace es quebrar la balanza comercial y hacer que año tras año nosotros estemos aportando aún más peso a dicha deuda pública. Y evidentemente eso es algo que no es sostenible en el medio y largo plazo. De hecho, cuando nosotros tenemos unos tipos de interés que siguen al alza por esos bancos centrales, lo que sabemos es que esa gran deuda pública lo que nos va a costar es más refinanciarla y tener que pagar muchos más intereses durante los meses venideros. También, otra cosa de vital importancia, otro de los indicadores, es la confianza que tienen los empresarios y el consumidor en estos momentos. Esto es algo que también podríamos medir con los puntos básicos y que si nos fijásemos en el gráfico de estos momentos, podemos ver que esta confianza, sobre todo del consumidor, ha bajado a los niveles del año 2008. Es decir, estamos en estos momentos como si la confianza fuese la del año en la que la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, estalló, la que después nos trajo unos trimestres bastante nefastos y lastró a muchas economías durante varios años seguidos. Viendo todos estos indicadores, poniéndolos juntos y viendo un poquito la visión de futuro que podemos tener durante los próximos trimestres,
Además, tenemos que contar que estos bancos centrales, como van a subir aún más los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como ahora en julio el Banco Central Europeo lo hará de igual forma, lo que podemos empezar a estimar es que la economía se va a ralentizar aún más debido a todo esto y los indicadores que ya hemos mencionado. Pero el punto clave de inflexión, que bajo mi punto de vista puede hacer que todo esto explote y que definitivamente mande a todas las economías desarrolladas y por ende a todas las economías mundiales a una recesión económica, es a partir del otoño-invierno. Es decir, podríamos ver cómo a partir del mes de octubre, noviembre, cuando estemos ya en el último trimestre del 2022, cómo esa crisis de energía que hemos tenido, sobre todo en Europa, que se va a ir acentuando durante los próximos meses debido a la gran dependencia del gas natural que proviene de Rusia, esto puede hacer que la industria y el consumidor propio como tal llegue a un punto en el que no dé más de sí y esto haga que implosione y tengamos esa recesión debido a la crisis energética que se nos pueda formar. Esto evidentemente lastraría no solamente a Europa, sino que se trasladaría inmediatamente a Estados Unidos. Esto sería inmediatamente una recesión que podría durar varios trimestres y que varios analistas ya nos están diciendo en estos momentos y firmas de corretaje que podría durar entre 4, 5 o 6 trimestres la propia recesión. Evidentemente eso es algo que no se puede ver, pero que sí que evidentemente se puede empezar a ver que hay muchos indicadores que nos están diciendo que las alarmas están saltando y que hay que tener bastante cuidado durante los próximos meses. Hemos visto ya a ministros, por ejemplo, en el Reino Unido, que ayer mismo el de Economía presentó su dimisión. Tenemos otros avisos de otros ministros de Economía que nos están avisando de que los próximos meses no van a ser nada positivos y hay que tenerlo bastante en cuenta porque en el momento en el que se nos empiezan a hacer estos anuncios desde las instituciones públicas, no desde los bancos centrales, sino las instituciones públicas con partidos políticos, quiere decir que esa recesión puede estar cada vez más cerca, porque el pueblo va a ser el último en enterarse y el último en sentir todo esto. Por lo general, podríamos decir que la economía europea y, sobre todo, pues aquellas que estén más endeudadas pueden ser las más frágiles durante los próximos meses, sobre todo por lo que hemos dicho de la refinanciación de sus deudas, los intereses que tengan que pagar y por la dependencia que puedan tener de esa crisis energética. Si hubiésemos caído en una recesión mundial, lo que podríamos ver casi seguro es que Estados Unidos nuevamente se va a recuperar bastante antes que Europa. Europa puede pasarlo bastante peor y podríamos ver que Estados Unidos nuevamente vuelva a salir, pues a lo mejor a cabo de un año y que lo veamos reflejado también en las propias acciones de Wall Street. Solamente tenemos que ir a ver los gráficos que tuvimos durante el año 2008 y probablemente vivamos algo bastante similar. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis vosotros sobre esta situación macroeconómica que se está presentando en estos momentos y qué pensáis que puede ocurrir durante los próximos meses, si creéis que finalmente estallará una recesión económica o en cambio sabrán surfear estas olas, sobre todo los bancos centrales, y reducir la inflación y hacer que todos los países, en general los desarrollados, no caigan en una crisis económica. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita, chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, mi página web, si queréis ver precios objetivos, ratings y algunos artículos que escribo de vez en cuando, el PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria para que crezca el canal de manera económica, y nos vemos en el próximo vídeo.